una vez que hemos dejado los minutos de cortesía española para que se incorporen los últimos que llegan, iniciamos esta nueva actividad de la Fundación Cantera. Bienvenidos todos a ella y muchas gracias por su asistencia. Los que son habituales en nuestras conferencias ya saben que suelen versar de cuestiones vinculadas a las humanidades, pero de vez en cuando nos gusta introducir una pequeña cuña con temas científicos, tecnológicos, a veces que tienen que ver con empresas. Este año 2025 es el Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas. Podemos decir que está de moda esto de la física o de la mecánica cuántica, aunque la verdad es que es una materia, como van a poder comprobar, que por lo menos curiosa. Dejo ahí el eje. Leí hace poco una novela que fantaseaban con unos presuntos teletransportaciones de materia y decían que eso, según la física cuántica, podía ser posible. Y citaban a un premio Nobel de Física americano, a Richard Feynman, que siendo un experto, uno de los máximos expertos en esta materia, ya falleció en el finales del siglo pasado, decía que la física cuántica existe aunque nadie la entiende. Vamos a ver si hoy nuestro ponente nos permite entender algo. ¿Nos lo creamos luego o no? Que esa es la segunda parte. Me acompaña Ángel Ballesteros Castañeda, que es licenciado y doctor en físicas por la Universidad de Valladolid. Desde el año 1994 ejerce como profesor en la Universidad de Burgos y ha pasado pues, por todas las categorías hasta llegar a catedrático el mismo día que tomé yo posesión, por cierto, allí por el año 2010. Ha realizado también estancias de investigación en universidades extranjeras, tiene publicados más de 100 artículos en revistas científicas y participa en titulaciones especializadas que tienen que ver con la física y en particular con la física cuántica. También ha tenido ocasión, como todos, como nos ha tocado a todos, ejercer cargos de gestión en la Universidad de Burgos. Fue decano de la Facultad de Ciencias durante un mandato. Actualmente es director del departamento también de física y como digo, pues mantiene activos en múltiples proyectos de investigación donde se aplican o se pueden llegar a aplicar estos conocimientos que se encardinan en la física cuántica. No les voy a comentar sobre lo que es especialista, porque no os dejaré igual que antes. Les digo que estudia las simetrías de las teorías físicas, de la física cuántica y de la teoría de la relatividad, aunque la verdad es que cuando uno lee las posibles aplicaciones de esta investigación, pues se le hacen muy atractivas, porque tiene que ver con cosas que de vez en cuando vemos en la prensa, las ondas gravitacionales, los rayos cósmicos, los neutrinos, la radiación de fondo de microondas, cuestiones por las que todas ellas, sus investigadores, sus descubridores, pues han recibido el premio Nobel. Bueno, pues yo no les voy a entretener más y les dejo ya con Ángel. Sí. Voy a ponerme de pie porque suelo dar las clases así, me muevo bastante, así que eso. Bueno, en primer lugar, agradecer amable por su presentación y por supuesto a la Fundación, primero por su trabajo, ¿vale? Por su trabajo que he podido conocer más desde que bueno, me invitó y he profundizado un poco más, y es un trabajo que es muy importante y que hay que valorar mucho. En eso enlazo con dos cosas que ha dicho Amable en la presentación. Evidentemente, la ciencia y la tecnología también es una parte de las humanidades, porque la ciencia y la tecnología no la hacen extraños, la hacen los hombres y las mujeres, y es un producto humano, en buena medida. A ver, probablemente... Y entonces, yo creo que eso es importante. O sea, yo siempre, además, he vivido y he crecido en un entorno de las humanidades y creo que esa fusión nunca la tenemos que perder de vista, ¿vale? La ciencia sin valores se deshumaniza, y también es importante que desde las disciplinas humanísticas, por lo menos hasta
hasta el punto que pues se puede, desde el punto de vista técnico, se capten, se perciban y se entiendan, porque se pueden entender muchos conceptos científicos, porque en muchos casos muchos conceptos científicos están basados en ideas filosóficas básicas y en ideas, eso, muy humanas, ¿no? En ese sentido eso es así. Y bueno, el último comentario es cuanto a lo de entender, pues no sé si lo de entender también es, el problema es qué se entiende por entender, pero bueno, ahí sí que siempre, hay muchas veces que cuento la anécdota de un profesor mío que decía que, bueno, que las clases, puede haber clases medianas, buenas y muy buenas, ¿vale? Bueno, pues que las clases medianas eran las que entendían unos pocos alumnos, las clases muy buenas eran las que entendían un alumno o dos, y las clases excelentes eran las que no entendía ni el profesor. Pues bueno, espero que esta no sea de las últimas, porque bueno, entonces ahí bueno, entraremos un poco en el sentido de la palabra entender, cuando nos planteamos lo de entender la física cuántica, entender la relatividad, y yo creo que es que justamente hay el no entender bien lo que significa entender es lo que a veces nos genera rechazo, ¿vale? Porque lo que ustedes pueden entender de la física cuántica es muy parecido a lo que yo entiendo, ¿vale? Aquello que se puede entender, el resto se puede manejar, pero entender quizás entendemos todos lo mismo, ¿vale? Bueno, no me enrollo más. Vamos al título, ¿no? Evidentemente la física cuántica es el mundo de lo realmente, es la física que se tuvo que construir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para entender el mundo de lo muy pequeño. Bueno, aquí no voy a entrar en detalles, ¿no? Hay una transparencia en la que, bueno, más o menos el tamaño del átomo, es para hacernos una idea, ¿no? El tamaño del átomo, el del núcleo atómico, pero claro, estos números que son 10 a la menos 10 metros, tal. Entonces yo estuve pensando ayer y como vi un poco del Mirandés, pues lo que se me ocurre es hacer una comparación con Andúba, no se me ocurre otra cosa, para que intentemos hacernos una idea de cómo de pequeño es un átomo, ¿vale? Entonces vamos a intentar entender cómo de pequeño es un átomo pensando en Andúba, ¿vale? Todos tenemos la idea, porque tenemos que hacernos ideas mentales, todos tenemos la idea de lo que es un milímetro, ¿no? Un milímetro en una regla, todos hemos usado las reglas y sabemos cómo de pequeño es un milímetro, ¿vale? Bien, pues imagínense ustedes que vamos a Andúba y en el centro del campo colocamos una regla, ¿vale? Y nos fijamos en el tamaño de un milímetro, ¿vale? Y comparamos el tamaño de ese milímetro con el tamaño de los 100 metros más o menos que tiene de longitud un campo de fútbol, ¿vale? Bueno, pues ahora la equivalencia para entender más o menos el tamaño de un átomo es la siguiente. Pensemos que todo el campo de Andúba mide 1 metro, ¿vale? Tenemos una maqueta del campo de fútbol de 1 metro, ¿vale? Bueno, pues hagámonos una idea de lo pequeño que tenemos que hacer ese milímetro de la regla que hemos colocado en el centro, ¿vale? Eso nos hacemos un poco una idea, ¿vale? Pues un átomo es volver a hacer lo mismo con ese milímetro. Es decir, cogemos los 100 metros del campo, nos quedamos en el milímetro y en ese milímetro se vuelve a convertir en otro campo de fútbol milimétrico y lo que es 1 milímetro en ese campo de fútbol milimétrico, pues eso sería el tamaño de un átomo. Más o menos nos podemos hacer una idea, ¿no? La forma eso significa 10 a la menos 10 metros, es justamente eso, ¿vale? ¿De acuerdo? De 1 metro, 10 a la menos 10 es ir hasta ahí. Entonces, a cualquiera, y esa es la clave de la física cuántica y de todo lo que vamos a intentar comentar, a nadie se le escapa que comento muy brevemente, eso es el tamaño del átomo, ¿vale? Después el núcleo todavía sería poner otro milímetro más de otro campo de fútbol en el átomo, o sea, y todavía podemos ir más abajo, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos en el átomo, porque bueno, al fin y al cabo ya es bastante. Y que dentro de los protones y los neutrones y las partículas elementales, pues están compuestas de otras cosas y tal, pero bueno, como referencia esa es suficiente. La mecánica cuántica
se creó para explicar lo que pasaba en los átomos, esencialmente. Bueno, entonces digo que a nadie se le escapa que intentar describir lo que pasa en un lugar tan pequeño es muy complicado, ¿vale? Es algo que nunca vamos a poder ver, ¿eh? Y además hay que entender, como vamos a enfatizar luego, que sobre todo poder experimentar a esa escala es muy complicado, porque cuando intentamos experimentar a esa escala, experimentar es tocar, hay que manejar, hay que construir. Pues experimentar a esa escala significa perturbarla, ¿vale? Son cosas tan delicadas, que hay que tener mucho cuidado en cómo hacemos experimentos ahí, ¿vale? Esta idea es la idea básica de todos los problemas que se encontraron a finales del... A ver si pasa... No sé si quiero... Sí. Bueno, entonces, a finales del siglo XIX, los físicos de la época se fueron encontrando problemas, experimentos, cosas, la física es una ciencia experimental, uno encuentra experimentos, ve si la teoría con la que disponen, las teorías con las que se disponen, los explican bien, y si no las explican, pues o el experimento está mal hecho o la teoría hay que modificarla, pues, y ese es el juego, ¿no? Pues modificamos la teoría, intentamos ver una teoría un poco mejor, a ver si me explica ese experimento, y además programo con esa teoría experimentos nuevos que puedan avanzar, ¿no? Que puedan ayudarme a avanzar. Bueno, pues encontraron problemas. Y problemas que eran muy difíciles de resolver, de hecho que eran insolubles. El más importante, si se quiere, es que el propio átomo, que ya no se discutía desde la química que se venía desarrollando ya el siglo XIX y el siglo XVIII, la idea de átomo como constituyente fundamental de la materia, que tenía que haber un constituyente fundamental de la materia, que los distintos átomos correspondían a distintos elementos químicos con distintas propiedades, eso estaba totalmente verificado experimentalmente, pero aquí había un problema, es que si uno quería explicar el átomo como explicamos cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, es decir, pues el átomo de hidrógeno, un protón en una carga positiva en el centro y una carga negativa que orbita alrededor de él, es una opción, que sean muy pequeñitas esas cargas, las ponemos de ese tamaño. Bueno, pues uno aplica el electromagnetismo, las teorías de la época, y se ve que hay un problema muy gordo, y es que ese átomo no sería estable, por como son las leyes del electromagnetismo, una carga, que sería el electrón, que está orbitando alrededor del protón, que es el núcleo del átomo de hidrógeno, por naturaleza de la fuerza electromagnética, emitiría radiación, emitiría energía, iría perdiendo energía y acabaría cayendo en el núcleo. Es decir, el átomo no sería estable, ¿vale? Entonces, hay que construir toda una nueva teoría atómica en base a los experimentos que se tenían y en base a todo lo que iba apareciendo. Y eso es lo que hicieron muchos otros. Aquí están las fotos de algunos de los que a principios, normalmente entre el año 1900 y 1925, 1930 se establecieron los fundamentos de la teoría cuántica. Estos fueron los teóricos, pero están al lado, que muchas veces no se ponen, y yo tampoco los he puesto, pero bueno, todos los experimentales que estaban haciendo esos experimentos que había que explicar, ¿vale? O sea, que están paralelamente a estos que no son tan famosos. Hay personajes tan absolutamente impresionantes como Rutherford, como muchos otros, que sin ellos hubiera sido imposible, ¿vale? Porque es el juego siempre de teoría-experimento el que nos va a conducir. Bien, entonces, ¿cuál es la... casi, amable, ¿puedes...? Sí, eso es. Bueno, esta teoría se desarrolló y ha generado, es la teoría con la que describimos, pues, bueno, nuestro mundo actual al final, porque es la teoría de los átomos, de las moléculas, de los sólidos, y la materia, lo que se constató es que la materia a escala atómica pues, se comporta siguiendo las leyes de la física cuántica. ¿Cuál es el cambio fundamental? El cambio fundamental es que frente a ese modelo elemental de átomo, diciendo esto sería un átomo de hidrógeno según distintas fotos, si se quiere, de un átomo de hidrógeno en su versión actual, como lo entendemos actualmente cuánticamente, en diferentes estados, ¿no?
Bueno, pues frente a esa imagen simplificada de un protón, una carga positiva y un electrón que orbita, al estilo de un sistema planetario, pues la mecánica cuántica dice que para entender la estabilidad y para entender todas las propiedades del átomo, lo que tenemos que pensar es una descripción más ondulatoria, como ondas. En el fondo esto representarían, estas representaciones gráficas serían de ondas, pero no son ondas cualesquiera, son realmente distribuciones de probabilidad de encontrar al electrón. No voy a entrar en detalles, pero pasamos de una descripción muy tipo partícula, electrón, protón como partícula, a una descripción de la materia que es una descripción de tipo ondulatorio y de tipo probabilista. Vamos a ver por qué eso es necesario. A ver. Sí, pasa, por favor. Bueno, ¿por qué es necesaria esta descripción probabilista? Pues porque al final, si uno quiere también entender lo que pasa, es que la mecánica cuántica pasa de ser una física para gente que ve bien a una física para miopes, ¿vale? Si yo, que soy bastante miope, me quito las gafas, pues todos ustedes pasan a ser cuánticos inmediatamente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo, cuando veo bien, pues puedo definir con bastante precisión dónde está cada uno de ustedes, ¿vale? Y si yo me quito las gafas, pues cuantas más dioptrías tengo, más dificultad, lo que puedo decir es dar es una cierta probabilidad de encontrar pues dónde está las cejas de una determinada persona, porque no lo veo, sé que está por ahí, pero no lo veo, ¿vale? Entonces, esa es... ¿Y por qué ese no ver con precisión? Ahora vamos a profundizar un poco más de eso. Pues porque realmente, a nivel microscópico, no puedo conocer con la precisión con la que yo conozco a nivel macroscópico las posiciones de las partículas y sus velocidades. Porque cuando las quiero medir, las altero, ¿vale? Pasamos... Bueno, esto lo tenía entre medias. También es muy importante tener en cuenta que la teoría cuántica también es una nueva teoría de la luz, la radiación electromagnética, la luz que estamos recibiendo. También hay que hacer una descripción cuántica, que es lo que se llaman los fotones, para poder entender qué es lo que pasa con la luz cuando es emitida o absorbida por los átomos, ¿vale? Una aplicación inmediata de todo eso son el láser, el puntero que yo estoy utilizando aquí, ¿vale? Esto es luz, luz que se ha podido, es un tipo de luz muy especial, es luz roja, pero tiene unas propiedades muy especiales porque está, digamos, construida siguiendo estas leyes de la mecánica cuántica y teniendo muy en cuenta el comportamiento cuántico de la luz. Por ejemplo, la diferencia fundamental entre una de las diferencias fundamentales entre este láser y una linterna roja que yo pudiera tener aquí de luz normal, pues son dos. Primero que el color es un color muy puro de este láser, ¿vale? Eso significa en términos técnicos que tiene una longitud de onda, es un único tipo de ondas. Y el segundo es que si yo tuviera aquí una linterna, aunque tuviera la linterna el mismo orificio de salida, cuando llega a esa pared es seguro que la iluminación se ha abierto mucho, ¿no? Cuando encendemos una linterna en casa, el haz se abre, ¿no? Sin embargo, fíjense que este haz no se abre prácticamente nada, ¿no? O sea que sigue siendo casi igual de estrecho a cuando salió. Bueno, esa localizabilidad, es una consecuencia de cómo está emitida esta luz siguiendo las leyes de la física cuántica, ¿vale? Bueno, entonces, esta primera revolución cuántica que fue la descripción de la materia en términos de átomos, moléculas y luego sólidos, que se realizó en la primera mitad, las primeras 3/4 partes del siglo XX, es lo que se llama la primera revolución cuántica. Y es el principio de la mayor parte de la tecnología actual que tenemos. Por supuesto, esto permitió el desarrollo de la química, ¿vale? Con toda la industria química, el diseño de nuevos materiales, los computadores, los ordenadores clásicos que tenemos encima de la mesa están basados en semiconductores, que son dispositivos que funcionan gracias a las leyes de la mecánica cuántica, cuyo comportamiento se explica gracias a las leyes de la mecánica cuántica. El láser, como acabo de decir, todas las telecomunicaciones, las comunicaciones por fibra que tenemos ahora, que pues son fibras en las que se propagan haces láser,
¿vale? Pues es que eso, para entender cómo funciona eso, hay que recurrir a la teoría cuántica de la luz, no se puede hacer de otra manera, ¿vale? Por supuesto, las técnicas, como por ejemplo cuando vamos a un hospital y nos hacen una resonancia magnética nuclear, o las técnicas de rayos X, la radiactividad, la energía nuclear, todo eso se explica también a través de los desarrollos de la física cuántica. La resonancia magnética nuclear hace referencia a perturbaciones de cómo son los spines, una de las propiedades de los núcleos de los átomos, ¿vale? Y gracias a eso pues tenemos las aplicaciones que tenemos cuando vamos al hospital, nos permiten detectar todo tipo de cosas, ¿no? La radiactividad, por supuesto, la energía nuclear. Entonces, todo esto está basado en conceptos y en la descripción matemática de la física cuántica, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la segunda revolución cuántica de la que se está hablando tanto ahora? Pues es una revolución que aparece a partir esencialmente, por dar una fecha, 1980, ¿vale? El científico que ha citado antes Amable, Richard Feynman, fue uno de los pioneros de todo esto desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque él ya era una mente muy privilegiada y además tenía una gran capacidad prospectiva. Se dio cuenta de que había, como él decía, hay mucho espacio ahí abajo, ¿no? There's plenty of room at the bottom. Hay mucho que descubrir ahí abajo todavía. Y sobre todo, la clave estuvo en que a partir, alrededor de esa época, empezaron a desarrollarse nuevas tecnologías que nos permitían manipular y trabajar con los átomos y con la luz, ¿vale? A esa escala tan pequeñísima, ¿vale? A esa escala tan pequeñísima. Las dos no son fotografías, bueno, la de la derecha sí lo es. La de la izquierda es una representación de lo que actualmente, con las técnicas de microscopía, que no es microscopía porque no son microscopios ópticos, pero son técnicas que están totalmente disponibles en el momento. En ese momento empezaron a desarrollarse y actualmente son técnicas estándar. Pues para que se hagan una idea, en este momento somos capaces de poder tomografiar, si queréis, o describir, eso sería la superficie de un material, de un metal, por ejemplo, ¿vale? Y cada una de estas montañitas pues representaría uno de los átomos que tenemos en la superficie del metal, ¿vale? En este momento se está en disposición, las tecnologías permiten de forma bastante estándar poder llegar a observar qué es lo que ocurre átomo a átomo, ¿vale? Incluso es posible, usando el mismo dispositivo que se utiliza para visualizar esto no es una imagen real, es una reproducción por ordenador de lo que se detecta, ¿no? Cuando se utiliza el dispositivo, es perfectamente factible tomar uno de estos átomos, extraerlo y colocarlo en otro sitio, ¿vale? No digo que esto sea para hacerlo en casa todos los días y que esto hay que hacerlo en un laboratorio, vamos, con cierto avance tecnológico, pero no es una cosa de ciencia ficción, esto se hace de forma rutinaria en ciertos laboratorios de investigación. Estamos al alcance de la manipulación y de la experimentación átomo a átomo y también fotón a fotón, es decir, cuánto a cuánto de luz, ¿vale? O sea, ese avance tecnológico es muy, muy importante. Esta segunda foto, por ejemplo, son 35 iones de bario, ¿vale? 35 iones de bario colocados en lo que se llama una trampa iónica, ¿vale? Y cada uno de estos, bueno, aquí se ven 15 micras, no es que lo que estamos viendo aquí es la luz reemitida por cada uno de estos iones, no es que el ion sea tan grande, el ion es mucho más pequeño que eso, es lo que emite esa luz, pero podemos distinguir perfectamente la posición de cada uno de estos 35 átomos de bario. Un ion es un átomo al que le hemos extraído un electrón, sin ningún problema, y podemos tener los 35 átomos colocados en una fila para hacer experimentos con ellos. Y además están perfectamente alineados porque colocamos unos campos electromagnéticos que nos los colocan exactamente en esa línea. Es decir, estamos experimentalmente
estamos desde esa época y ha ido avanzando progresivamente y actualmente a una velocidad increíble, en este estadio de la posibilidad de experimentar a escalas que no éramos capaces de experimentar anteriormente, ¿vale? Entonces, no es que la mecánica cuántica haya cambiado en esta segunda revolución. Los conceptos, la teoría, el formalismo matemático de la mecánica cuántica es el mismo que introdujeron Bohr, Heisenberg, Dirac, los que he enseñado en la primera transparencia. El formalismo es lo mismo. Los conceptos, muchos, todos estaban allí, entre ellos dos que no voy a insistir, los que no voy a insistir mucho, que son la superposición y el entrelazamiento, que ya estaban, pero sobre los cuales no podíamos experimentar hasta hace poco. Y toda esta revolución de las tecnologías cuánticas proviene de esta capacidad de experimentación en un mundo hasta el momento ignoto, ¿vale? Y en el que éramos incapaces de trabajar. Fíjense que esto es muy parecido a lo que ocurrió a Galileo. Galileo, ¿por qué fue capaz Galileo de inaugurar una nueva época en la astronomía y también en la física, pero sobre todo en la astronomía? Porque dispuso de un nuevo instrumento, que fue el telescopio, que le permitió visualizar, llegar a describir con precisión donde nada antes no se había podido. Y en el momento en el que uno puede llegar a describir con precisión cuáles eran los movimientos de los astros, la existencia de satélites, cómo se movían esos satélites, etcétera, etcétera, pues tiene un nuevo mundo que se abre y sobre el cual hay que explicar las cosas, ¿no? Bueno, pues ahora, de alguna forma, ya teníamos una explicación de este mundo que venía funcionando muy bien, pero ahora podemos manipular y entrar en este mundo directamente. Y ese directamente es el que está dando posibilidad a este salto tecnológico que estamos viviendo y que tan de moda se ha puesto, porque realmente los avances son importantes y bueno, pues se ha realizado este año con el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica, ¿no? Pero esta es un poco la historia de la situación. Una foto más, si queréis ya, pues un solo átomo. Bueno, pues esto es lo mismo que lo anterior que teníamos de 35 iones de bario, pues solo uno. Esto es de un laboratorio de Oxford, es una foto en la cual se ve perfectamente que tenemos un único... eso es un átomo. No es, el átomo es mucho más pequeño que eso, pero eso es la luz que nos está remitiendo uno de esos átomos individualmente, ¿vale? Y sobre cada uno de esos átomos podemos, a esa escala, coger un láser y hacer que haya un láser que pegue en este átomo y que juegue con él, dándole energía, moviéndolo, ¿vale? Y lo mismo con la cadena esta de 30 átomos que teníamos antes. La gracia es que podemos tener varios láseres que nos están tocando el instrumento que supone esos 35 iones y los podemos tocar tecla a tecla. Y podemos jugar con ellos y experimentar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso tiene aplicaciones prácticas que vamos a intentar describir muy brevemente. Entonces, en ese sentido, por daros, como supongo que estáis oyendo hablar mucho de este momento en la prensa, los computadores cuánticos y estas cosas, pues nada, dos ideas que están ahí detrás de todo eso, ¿no? Que son relativamente sencillas de distinguir. Los ordenadores habituales que estamos utilizando todos, pues son ordenadores que se basan en ceros y unos, ¿vale? Toda la información, toda la tecnología digital está basada en que la información se codifica en ceros y unos. Bueno, eso es como que estaríamos aquí, un 0 y un 1, ¿vale? Tengo el 0, si por ejemplo tengo esta flechita que apunta arriba, el 1 si esta flechita que apunta al polo sur de una esfera, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con un bit cuántico? Bueno, pues que yo puedo tener en los sistemas cuánticos, imaginaos que tengo un sistema cuántico que puede tener dos estados, llamémoslo el estado 0 y el estado 1, ¿vale? Flecha arriba, flecha abajo, ¿vale? Un sistema clásico solo podría tener estos dos, el 0 y el 1. Pero un sistema cuántico, por cómo está construida las leyes de la mecánica cuántica, resulta que no solo puede tener un 0 o un 1, sino cualquier situación intermedia. Puede tener una combinación de ceros y 1. Eso es lo que también han oído ustedes hablar del famoso gato de Schrödinger. Es decir, puedo tener el estado gato, puede ser
una proporción de gato vivo y otra proporción de gato muerto, ¿vale? Matemáticamente. Y aquí voy a volver un poco a lo de qué significa entender, ¿vale? No significa que esto es un objeto matemático, no es que el gato esté medio vivo ni medio muerto, sino simplemente que la descripción matemática de la mecánica cuántica nos obliga a que consideremos estados que son una combinación de las dos posibilidades. Pero eso no significa, no nos está diciendo nada de que realmente el gato esté mitad vivo y mitad muerto. El gato estará como esté cuando yo mida y vea cómo está el gato. Y el gato va a estar o vivo o muerto, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero esto es una descripción de lo que puede, cómo puede estar el sistema, ¿vale? Que frente a lo clásico, lo cual o está vivo o está muerto, pues puede ser cualquiera de las combinaciones que hay entre ellos. En términos, además si uno hace los cálculos, pues ve que realmente es como exactamente todos los estados cuánticos posibles serían todos los estados posibles en los que la flecha está sobre la esfera. Es decir, pues si España tiene una longitud y una latitud, pues eso sería un estado cuántico. Otro, Burgos, pues tendría, que le corresponde un estado cuántico, Miranda le corresponde otro, en esta esfera, que se llama la esfera de Bloch, pues bueno, cada uno tiene sus probabilidades de gato vivo, gato muerto, ¿vale? Y todo uno puede construir, primero, puede construir este tipo de estados en los experimentos. Uno puede tener sistemas físicos en los cuales el sistema físico está así, ¿vale? El sistema físico, el átomo ese, por ejemplo, el 0 y el 1 es en un átomo que tenga, pues, lo que se llama el estado fundamental, tiene una energía más baja posible y la siguiente energía. Pues la energía más baja es el 0 y la siguiente energía es el 1. Pues uno tiene y puede construir y puede diseñar átomos en los cuales pues tenga una cierta probabilidad de estar en el 0 y una cierta probabilidad de estar en el 1, físicamente. Y entonces uno puede manipular esos átomos que están en estos estados que se llaman en superposición, y eso es lo que da lugar a la computación cuántica y a los computadores cuánticos, que son objetos basados en estas simultaneidad de posibilidades. No voy a entrar en la diferencia entre un ordenador cuántico, vamos a ver unas fotos ahora, y un ordenador clásico, es que está basado en sistemas físicos que pueden tener esta superposición de posibilidades que no puede tener un ordenador clásico. Y eso les permite hacer muchas cosas que los ordenadores clásicos, o por lo menos algunas, otras no, que los ordenadores clásicos no pueden hacer. Entonces, uno puede construir, ¿qué es un ordenador cuántico? Pues va a ser un sistema de objetos cuánticos, cada uno de ellos va a estar poder estar en uno de esos dos estados, ceros o unos, pero también en cualquiera de sus combinaciones, y voy a ser capaz de, como sea, calcular sobre ese chip cuántico, ¿no? Que son esos bits cuánticos. ¿Y cómo calculo? Pues excitándolos, pues por ejemplo con láseres, y viendo cómo evoluciona el sistema, y el sistema evoluciona y me da el resultado, ¿vale? Es lo mismo que hace un ordenador clásico. Yo le doy mis ceros y mis unos de entrada, él los mueve dentro de su electrónica conforme a la mecánica clásica y me da mis ceros y mis unos de salida. Esto es igual. Yo doy mis ceros y mis unos cuánticos, ¿vale?, de entrada, el ordenador evoluciona, el sistema físico evoluciona conforme a las leyes de la mecánica cuántica y me va a dar mis ceros y mis unos cuánticos de salida. Y yo leo esa información, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay algunas de esas cosas que puede hacer un ordenador cuántico que suponen lo que se llama una ventaja cuántica, es decir, una ventaja tremenda con respecto a las capacidades de cálculo y de cómputo de un ordenador normal. Y en particular, algo que preocupa mucho es todos los temas de seguridad, ¿no? Nosotros transmitimos constantemente y cada vez nos vemos forzados a transmitir casi todo digitalmente, y en particular contraseñas. Estamos todo el día transmitiendo contraseñas. Entonces, ¿cuál es la forma de actuar en la que las contraseñas que quieren ser muy seguras se transmiten? Pues se hacen mediante un algoritmo que se llama unas claves que típicamente se llaman RSA, que se basan en factorizar números muy grandes. Tener un número muy grande es muy difícil, cuesta muchísimo
descomponer un número muy grande en sus factores primos. Es muy difícil. Es muy fácil multiplicar, ¿vale? Números primos los multiplicáis, pero si os dan el resultado de la multiplicación de esos números primos y os dicen cuáles son los factores primos de ese número, eso cuesta muchísimo y le cuesta mucho a un ordenador, ¿vale? Es muy fácil multiplicar, pero es muy difícil desmultiplicar. De hecho, las claves actuales están basadas en factorizaciones de números, por ejemplo, de 4.000 cifras, que un ordenador, el ordenador más potente actual en el mundo, tardaría pues quizás más que la edad del universo en descifrar, con lo cual pues realmente eso es seguro, porque no hay ordenador en el mundo que lo pueda hacer. Bueno, pues hubo un señor que se llama Peter Shor, que en 1995 inventó un algoritmo de computación cuántica basado en bits cuánticos que decía que eso, usando un gran ordenador cuántico, se podría hacer en un día. Eso quiere decir que si alguien en este momento en el mundo, o sea que no parece que sea así, tiene uno de esos grandes o muchos ordenadores cuánticos acoplados, pues estarían en peligro las claves de seguridad que estamos utilizando todos los días, y no solo nosotros, que quizás no importemos mucho, pero hay otros a los que les importa mucho más la seguridad de lo que transmiten. Y entonces, bueno, están realmente preocupados por que esto pueda ser una realidad en un futuro no muy lejano y estén en peligro todas nuestras claves de seguridad. Claro, un ordenador cuántico no tiene nada que ver con ese portátil que tenemos ahí sobre la mesa, y el ordenador cuántico, fijaos, esto es una foto, ahora tengo algunas fotos para que os hagáis una idea de que tampoco un ordenador cuántico va a ser algo que tengamos nosotros en casa todos como encima de la mesa, ¿vale? O sea, ni está pensado para eso ni va a ser así, ¿está? Esto va a ser una tecnología complementaria a la de los ordenadores habituales, a la computación habitual, que para ciertas tareas puede imponerse y para otras no. Normalmente en los centros de supercomputación lo que va a haber son complementariedades entre, eso es lo que se cree y lo que es razonable, por el motivo que os voy a decir ahora, que es que no podemos tener un ordenador cuántico en casa. Bueno, este sería un ordenador, digamos, de 54 bits cuánticos de Google. Este no es el modelo más moderno. ¿Y cuál es el gran problema tecnológico? Y por eso digo que no podemos tener un ordenador cuántico cada uno en casa. Volvemos al principio. Estamos hablando que este ordenador cuántico trabaja con lo que se llaman uniones superconductoras, pero bueno, al final es lo mismo. Son sistemas diminutos de escala atómico-molecular, un poquito más, que son súper sensibles a cualquier acción desde el exterior. Cualquier perturbación del exterior destruye las propiedades cuánticas que tenemos que mantener para poder utilizarlo como tal. Entonces, los ordenadores cuánticos deben ser sistemas completamente aislados. Aquí, en este que está el ordenador, lo que es el chip cuántico que contiene los 54 qubits, está aquí abajo del todo. Toda esta maraña de pelos, en el fondo es que cada qubit de esos tiene que tener un cables que le demandan la información y cables que le sacan, etc. Esto es toda la ornamentación necesaria para procesar cosas, para mandar información al chip cuántico y para que salga, ¿no? Pero es que todo esto, pasa a la siguiente, por favor. Bueno, aquí esto sería un chip cuántico de 9 qubits, ¿vale? Entonces ahí estarían las uniones y estos son los cables, de cada uno de ellos tienen que salir, digamos, cables, uniones, de alguna forma para poder incorporar información y sacar información, lo típico, para poder programar. Es decir, empiezo con un 1, un 0, un 0, un 0, un 1 y lo dejo por ahí, eso lo tengo que hacer, ¿no? Bueno, eso es lo que estaría aquí en la base, pero con 52 qubits. Aquí en la base, pero si ponemos la siguiente transparencia, fijaos que para que funcione todo esto tiene que estar completamente aislado en este caso, en este modelo, hay muchos modelos de computadores cuánticos, en una cámara de refrigeración que está a 15 milikelvin. Esto es 15 milésimas de Kelvin, prácticamente muy cerca del cero absoluto. Es una refrigeración prácticamente, una temperatura, digamos, del orden de la que uno puede encontrar en el espacio exterior, cuando sale fuera de la Tierra. Si hay una temperatura, si eso se calienta un poco más, se destruye las propiedades que yo tengo y no es que se destruya el chip, pero no me funciona.
Nuestros ordenadores normales pues que nos dicen no lo pongáis a más de 35 en una habitación a más de 30 grados porque el ordenador se estropea, ¿no? Eso es lo típico. Pues aquí la habitación tiene que estar a 15 milikelvins, ¿vale? Prácticamente al cero, absoluto, casi al cero. Eso es un problemón tecnológico, energético, porque eso consume mucha energía de refrigeración y consume mucha inteligencia para conseguir hacerlo y mucha energía de todo tipo, mucha tecnología. Y un ordenador cuántico, para que consiga eso, descifrar las claves estas de las que estamos hablando, pues estamos hablando de que tienen que ser ordenadores cuánticos con quizás al menos, o varios ordenadores cuánticos de decenas de miles de qubits, o un gran ordenador cuántico de casi 1 millón de qubits. En la tecnología actual de programación, pues eso puede mejorar, pero estamos hablando que estos son ordenadores cuánticos de juguete, para empezar a ver cómo funcionan las cosas. O sea que hay un salto tecnológico que todavía está por llegar. Pero bueno, estos ordenadores funcionan en el sentido de que prueban que experimentalmente se pueden realizar los cálculos con los algoritmos cuánticos que predice la mecánica cuántica y funcionan, ¿vale? Igual nos sirven para factorizar 15 en 5 por 3, ¿vale? Pero eso no nos va a descifrar una clave de la red, pero sirve y funciona la tecnología, ¿vale? Aquí tengo alguna foto más. Esto es IonQ, que es otra empresa de computación cuántica que tiene otro modelo distinto de computador cuántico basado en los iones estos que os decía, ¿vale? Cada uno de estos es un qubit y entonces los qubits, el 0 y 1, pues son los dos estados distintos de cada uno de los iones y yo excito los iones con láseres, ¿vale? Entonces voy cambiando los ceros y unos, pegando a uno o a otro con un láser, ¿vale? Y lo dejo que evolucione el sistema según las leyes de mecánica cuántica y leo lo que me da la salida y ya está. Ya está, vale, bien, esto sería el chip, pero fijaos cómo es el ordenador en su conjunto. ¿Por qué? Porque una vez más, en este caso, tiene que aislarse completamente de su entorno, ¿vale? En este caso el aislamiento es de presión, no puede haber ningún tipo de partícula alrededor, porque cualquier partícula que choque o fotón que choque por aquí o cualquier cosilla que esté por ahí, pues me destruye el invento, me destruye la veracidad del cálculo, ¿vale? Entonces, una vez más, dificultades técnicas, ¿vale? Para que veáis, este es el computador, actualmente es el computador cuántico español que tenemos, ¿vale? Acaban de inaugurarlo, si os fijáis aquí, veis la misma forma que tenía, este es el modelo, digamos, de Google. Más que un ordenador, es un contenedor de diferentes chips cuánticos que se van a poder ir incorporando siguiendo este tipo de tecnología, que es la misma tecnología que tiene Google. Bueno, pues esto se ha inaugurado hace un par de meses en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Es un proyecto nacional y es un ordenador cuántico que va a poder soportar diferentes tipos de qubits y está a disposición de toda la comunidad científica española para poder realizar experimentos, y ya se ha abierto una convocatoria para poder trabajar con él y los que estén interesados. Y esto se ha construido con tecnología nuestra, digamos. Y finalmente, yo creo que ya voy acabando, ¿no? Hay otro aspecto que es el de las comunicaciones cuánticas, que son las comunicaciones cuánticas seguras. Hay otra posibilidad, que es lo que se llaman las comunicaciones cuánticas, que es utilizar las propiedades fundamentalmente de la luz, cuánticas de la luz, para detectar si cuando yo mando un mensaje por una fibra óptica ha habido alguien que lo ha espiado o no. Si además de mi mensaje habitual yo mando cierta luz cuántica, ciertos fotones en uno de estos estados especiales de la mecánica cuántica, pues una vez más es la idea de que cualquier perturbación, cualquier espía que quiera espiar sobre el sistema, pues resulta que me va a alterar esos fotones extra que yo he mandado de vigilantes, y resulta que me va a decir no simplemente si el mensaje ha sido o no espiado. Entonces, si el mensaje ha sido, yo he mandado una clave y esa clave ha sido espiada, pues resulta que la borro y vuelvo a mandar otra, ¿de acuerdo? Bueno, estos son sistemas que están ya comercializados, se están comercializando. Pasa a la siguiente, vamos acabando.
se están comercializando. Hay redes, tienen sus problemas, y es que esto, bueno, vale para pequeñas distancias, también es algo que se puede hacer con satélites, ¿vale? Y también hay algunos satélites experimentales que están haciendo eso. Y bueno, pues lo que se pretendería, pues por ejemplo en Europa, es el proyecto de la Internet Cuántica Europea, de tener una red de comunicaciones cuánticas seguras. Una vez más, esto no tiene sentido para asegurar la comunicación de una película de Netflix, ¿vale? O sea, eso no tiene sentido. Esto tiene sentido para comunicaciones de carácter estratégico, ¿vale? De realmente comunicaciones que se quieran establecer de forma muy segura y estar seguro de que no te las interceptan. Bueno, no es algo de uso que yo en este momento no se plantea, ni yo creo que se plantee en un futuro inmediato, de uso masivo. Acabo simplemente con esta observación, y es que no solo es cuántico lo muy pequeño, sino que el universo también fue muy cuántico, y esta es la otra versión que daría para mucho, y es que, bueno, esto es una representación de la evolución del universo desde el Big Bang, ¿no? Desde la gran explosión inicial, que es como actualmente creemos que se generó el universo. Pues resulta que cuando, bueno, o sea, ahora estamos aquí, ¿no? Es como que el tiempo fuera en esta dirección, ¿no? Bueno, pues cuando el universo, yendo hacia el Big Bang, se fue comprimiendo y fue comprimiéndose más, cuando se comprimió mucho, pues las leyes de la mecánica cuántica eran indispensables para explicar todo el universo. Ahora, el movimiento de la Tierra con respecto al Sol no necesita de la mecánica cuántica para explicarse. Pero al principio del universo, cuando todo el universo estaba muy comprimido, pues todo era al final mucho más energético, mucho más cercano, y necesitamos las leyes de la mecánica cuántica y también las de la gravitación para entender eso. Y el último, y es que esto lo fue y lo sigue siendo. Esta es la primera foto de un agujero negro que hace unos años ya se pudo foto. La primera imagen, ¿vale? Es una imagen procesada de una detección de un agujero negro que se pudo obtener después de 100 años de la relatividad general, y resulta que los agujeros negros, que son objetos tremendamente masivos y tremendamente grandes, parece que presentan propiedades en su horizonte, pues además horizonte de sucesos, presentan propiedades muy interesantes desde el punto de vista cuántica, que además pueden ayudar a entender cómo la mecánica cuántica y la relatividad de Einstein se relacionan o pueden describirse de forma unificada, que es un problema que está abierto y sigue abierto desde los inicios del siglo XX. Nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, y enhorabuena por tu brillante disertación. Aunque me da la impresión de que en esta materia, por cada respuesta, se abren 10 preguntas. Así que, y precisamente ahora es lo que pueden hacer, preguntar. Recordarles, cuando hablo del 0 Kelvin, que el 0 Kelvin son menos 273 grados, no son 0 grados de los nuestros. Así que no nos vale el frigorífico de casa. ¿Tenéis el micro para...? Bien, muchas gracias. Has empezado la conferencia. Te agradezco, por supuesto, vuestra intervención. Pero has empezado la conferencia hablando de la filosofía y de la ética. Entonces, sabemos que muchas investigaciones se han basado en los Upanishads, o sea, los escritos antiguos, ¿no? Bien, como somos un público amplio, me gustaría que nos dijeras qué es una bomba atómica y dónde está la ética actualmente de la utilización de la ciencia. ¿En qué punto estamos? Pero explícanos qué es una bomba atómica y dónde está la ética. Bien, la primera, bueno, las dos son fáciles de responder. Bueno, fáciles. Una bomba atómica no es un dispositivo técnicamente muy complicado. Me voy a referir a una bomba atómica de fisión nuclear. Bueno, pues
pues las iniciales pues simplemente es que, bueno, pues se redescubrió la radiactividad y bueno, hay núcleos que son inestables, y los núcleos tienden a emitir. Como todo tiende a estar en su estado de mínima energía, ¿no? Entonces los núcleos que son estables pues tienden a soltar lo que les sobra para ser estables. Bueno, lo que ocurre es que hay núcleos radiactivos, naturales, artificiales y tal, y lo importante es que se descubrió pronto, en los años 30, se descubrió lo que se llamó la reacción en cadena de los núcleos, reacciones nucleares en cadena, en las cuales, pues si uno tiene un núcleo que es inestable y emite, para estabilizarse emite neutrones, lo que sea, bueno, partículas nucleares y se transforma en otro. Bueno, si está solo no pasa nada, pero si tiene muchos núcleos de su mismo tipo alrededor, pues resulta que algo que ha emitido pues puede llega a otro núcleo, lo desequilibra un poco más y ese también emite. Y emiten no solo partículas, también emite energía. Y si esto pasa en cadena y este segundo emite varios y va a varios núcleos, pues todo esto crece exponencialmente y cuando hay suficiente masa, lo que se llama la masa crítica, pues cuando pongo suficientes núcleos radiactivos de cierto tipo suficientemente cerca, pues se produce una reacción exponencial, ¿no? Yo te induzco a ti que emitas, que se induce a dos más, cada uno de esos dos induce a cuatro, y eso genera una explosión de energía y de partículas. Eso es una bomba atómica, ¿vale? Esencialmente las primeras bombas atómicas pues eran tener dos masas que no llegaban a ese límite, pero si uno las soltaba y las unía, ponía un pequeño detonador, y esas dos masas no por sí mismo no eran una bomba, pero cuando se las deja juntarse lo convierten en una bomba. Eso es la bomba atómica más elemental. En cuanto a la ética bueno, eso también es el principio de la energía nuclear, la energía nuclear controlada. Si nosotros controlamos esa reacción, pues controlamos que eso se haga no de forma explosiva, sino de forma controlada, pues esa energía que sale es la energía nuclear que utilizamos. En cuanto a las armas nucleares, además es un tema en el cual no tengo ninguna duda, porque además estoy involucrado directamente en él, pues creo que es una total irracionalidad en este momento, en nuestro mundo, punto y final. En su momento, el contexto en el que surgieron en la Segunda Guerra Mundial pues puede ser muy discutible. Los científicos que participaron, pues muchos de ellos lo hicieron al principio convencidos en el contexto de la guerra, después se arrepintieron, pero estamos en el siglo XXI y no tiene absolutamente ningún sentido tener en nuestro planeta capacidad para autodestruirnos no sé cuántos miles de veces. Y además de suponer un gasto increíble que podríamos dedicar a nuestras muchas cosas y que no tiene absolutamente, ni tan siquiera desde el punto de vista militar, tiene sentido, porque se supone la doctrina de la disuasión nuclear está basada en que, bueno, las armas atómicas son armas que se construyen para no ser utilizadas nunca. Bueno, pues no las construyamos. Si es algo que no vamos a utilizar, pues no lo construimos y nos quedamos todos mucho más fácil. Bueno, este es el punto, la petición de principio, desde el punto de vista ético es insostenible. Otra cosa es prácticamente, es verdad que estamos en una situación en la cual tenemos un arsenal nuclear por parte de diferentes países en el mundo, ¿no? en este momento, y evidentemente habría que hacer una acción internacional coordinada de desescale global, simultáneo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es otra historia que yo creo que habría que abordar. Pero vamos, no, creo que la respuesta es clara y que tenemos que trabajar por ahí, sí, porque es un peligro existencial absoluto, no tiene ningún sentido. Hola. Desde mi punto de vista. Sí, pero vamos, nunca le he encontrado, por mucho que le das vueltas, no encuentras otra explicación. Yo quería saber, el centro de acelerador de electrones que hay entre la frontera el centro de aceleración de electrones que hay en la frontera entre Francia y Suiza, ¿eso qué aplicaciones tiene en la física cuántica? Sí, el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Bueno, eso se construyó, fue una grandísima instalación y un gran proyecto de cooperación europeo que se construyó y sigue funcionando con el objetivo de explorar el mundo de la física cuántica, pero de las partículas subatómicas, es decir, de las
partículas que se llaman las partículas elementales y las teorías físicas fundamentales que las describen. Y bueno, con ellas se han comprobado a lo largo hay un modelo que se llama el modelo estándar de la física de partículas que nos explica ya no solo cómo son los átomos, sino cómo son los núcleos y las partículas elementales. Bueno, pues eso sirvió para comprobar, verificar experimentalmente ese modelo, cuyo último capítulo ha sido el descubrimiento del bosón de Higgs, que tuvimos hace unos años. Por lo tanto, eso es un gran experimentador de física cuántica de partículas, que también hay que decir que ha dado lugar a un montón de aplicaciones tecnológicas y de patentes. De hecho, Internet se utilizó, no exactamente directamente un subproducto, pero casi. El tipo de red, de estructura de red que estaba basada en Internet se inauguró allí precisamente para transmitir los datos de los experimentos con las universidades, etcétera, etcétera. Es verdad también que en este momento no parece muy probable que se vayan a construir, porque es una instalación muy cara, se vayan a construir anillos aceleradores mucho más grandes, porque para dar los siguientes pasos que necesitamos en el conocimiento de la física de partículas elementales, quizás necesitáramos anillos muchísimo más grandes y quizás, no soy un experto en el tema, pero se tienda más a experimentos de física de astrofísica y de astropartículas para obtener esa información. Pero bueno, digamos, es un laboratorio cuántico, pero nuclear, ¿vale? Nuclear y más allá del núcleo. Esa es el objetivo. Hola, tiempo cuando lo hice igual. Una pregunta. ¿El acelerador de partículas de CERN ha podido acelerar un fotón al 99,78% de la velocidad de la luz? Si se pudiera aplicar eso en los ordenadores cuánticos, ¿cuánto tiempo tardaría en que lo utilice una persona en su casa? Por ejemplo, antes los ordenadores ocupaban una habitación entera y ahora ocupa pues, lo que tienes tú delante. Pues entonces, los ordenadores cuánticos, ¿cuánto tiempo tardaría en estar ahí donde están? Bueno, no sé si me has entendido. Sí. Bueno, simplemente un comentario. Al principio decías, no, el fotón ya va a la velocidad de la luz. O sea, el fotón va a la velocidad de la luz. Lo que no puede ir a la velocidad de la luz son cualquier otro tipo de partícula cuántica. En cuanto a lo que comentas de la miniaturización, bueno, no, menos algo. El problema que hay con eso es un poco lo que comentaba de la necesidad del aislamiento total, ¿vale? Este ordenador funciona bien porque estamos a menos de 40 grados centígrados en esta sala. Pero si para funcionar tuviéramos que estar todos a 15 milikelvin, o sea, menos 273 bien aplicados, pero a dólares, pues esta sala necesitaría, aunque la sala fuera esta, necesitaría por fuera un aparataje impresionante. Entonces ahí está el problema de la miniaturización. Vale, el problema de hacer pequeños los ordenadores cuánticos es que tendríamos que conseguir aislar de una manera radical y eso no es tan fácil de conseguir, ¿no? Yo creo que esa es por eso digo que no es fácil que lo tengamos en casa. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Ahí, perdona, yo soy un poco cuántico. Sí, lo que quería comentar, has empezado la presentación explicando que la teoría clásica que explicaba lo macro, no los problemas que se planteaban para explicar lo pequeño, lo micro, ¿no? Creo que se está trabajando ahora y se va en la idea de una teoría unificada que explique tanto lo macro a nivel de universo como lo microscópico a nivel cuántico, ¿no? ¿Podrías decir cómo están los estudios en esa teoría de unificación? Bueno, efectivamente, o sea, lo micro está descrito por la mecánica cuántica, lo macro está descrito por la teoría de la relatividad general de la gravitación. Newton, digamos, fue el primer paso, la gravitación universal, como el movimiento de los planetas, del cosmos, ¿no? En su conjunto, y ahora, pues bueno, Einstein dio la generalización de la gravitación de Newton con su teoría de la gravitación, que se llama la teoría de la relatividad general. Bueno, pues el problema, que eso sigue siendo un problema y
sigue siendo un problema abierto, es que esta expectativa de la gran unificación es que la mecánica cuántica y las teorías de la mecánica cuántica, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares, que esas ya están unificadas, pues se esperaría que pudieran unificarse de alguna manera, unificarse en el sentido formal y matemático de descripción con la gravitación. Es decir, que si hay lo que se llama una gravedad cuántica, es decir, una teoría cuántica de la gravitación, ¿vale? Eso es un problema abierto. Nuestro grupo trabajamos muy modestamente en alguno de los aspectos más matemáticos de ese problema, pero sigue siendo un problema abierto. Eso es un problema que, por ejemplo, ayudaría si se tuviera. Es una teoría que no se tiene, o sea, es una teoría que se espera tener, que quizás no se logre nunca, pero se esperaría, ¿no? Es una cuestión de casi, pues por ejemplo, eso es un punto de vista filosófico, de bueno, pues como que filosóficamente pues nos gusta armar las cosas en estantes que estén bastante organizados y de una manera lo más unificada posible, para entender las cosas de una manera lo más colectiva posible, ¿no? Hay quien dice que igual no se puede cuantizar la gravedad, pero bueno, eso parece que hay otras indicaciones de que sí, ¿no? Y las indicaciones vienen en parte de la física, por ejemplo, de los agujeros negros, que, como digo, tiene las dos vertientes, porque hay aspectos cuánticos de la radiación emitida por los agujeros negros que son distintivas de la radiación emitida por cualquier otro objeto, y otro lugar donde también se espera, donde es necesario contar con una teoría cuántica de la gravedad, es al origen, en el Big Bang. Porque en el Big Bang, como decía antes, todo está súper comprimido. Entonces lo que ocurre es que hay una densidad de masa muy grande y una densidad de energía muy grande. Y entonces la masa, las fuerzas gravitatorias son las fuerzas entre las masas, como la Tierra y el Sol. Entonces, si todo está muy comprimido al principio, ahí la gravedad tiene que jugar un papel muy importante. Pero también lo tiene que jugar la mecánica cuántica, porque todo es cuántico también. Entonces, tanto en las teorías que intenten explicar bien lo que ocurrió en el Big Bang, como en objetos como los agujeros negros, es donde podríamos, donde necesitaríamos tener ese tipo de teoría, que todavía de la cual no se dispone, pero justamente lo que se intenta es, como al principio de la mecánica cuántica, con los datos que se tenían experimentales, pues se construyó la mecánica cuántica. Pues aquí es lo mismo, hay que intentar encontrar, y se está trabajando mucho en ello, en lo que se llama la fenomenología de la gravedad cuántica, es decir, encontrar hechos experimentales, bien estudiando lo que ocurría, las trazas que tenemos actualmente de lo que ocurrió en el Big Bang, o bien lo que ocurre en los agujeros negros, o bien lo que ocurre en otros contextos, que nos permitan dar pistas experimentales de comportamientos de la gravedad que son de carácter cuántico. Entonces, a partir de ahí, intentar construir un armazón matemático que sea capaz de explicarlo conjuntamente. Pero no es fácil, y esto es un problema abierto desde el propio Einstein, Heisenberg. Todos los creadores de la mecánica cuántica dedicaron el final una muy buena parte, lo hicieron muy jóvenes, y dedicaron una muy buena parte de su vida después a intentar resolver este problema, y sigue estando ahí. Igual la perspectiva que estamos tomando no es la necesaria, pero es verdad que lo que yo sí que creo es que son necesarios experimentos y datos experimentales que nos guíen en cómo hacerlo. Sí, yo quería preguntarte, precisamente un poco con la pregunta que te han hecho antes de la bomba atómica. Uno de los físicos que ha sacado, Heisenberg precisamente, fue uno, durante su vida, como físico estuvo haciéndose el remolón con Hitler y nunca sacó adelante. Mientras progresaba el proyecto Manhattan, pues el proyecto alemán nunca progresó de la bomba atómica. O sea que, de alguna manera, Heisenberg detuvo también que Hitler tuviese la bomba atómica. Pero bueno, yo quería preguntarte que en algún sitio he leído que respecto a la energía de fusión, los chinos habían logrado ya conseguir un plasma es 1,5 millones de grados centígrados los que tiene que estar el plasma para que se produzca la fusión. Habían logrado ya unos milisegundos bastante importantes al respecto, ¿no? Quiero decirte con ello, si algunos de los aquí presentes veremos algún día la energía de fusión funcionar
de manera cotidiana? Pues no lo sé, es verdad que es algo, la energía de fusión, para explicarlo en dos palabras, es justo lo contrario de lo de la fisión. Antes de la fisión, la energía habitual de nuestros reactores nucleares es justamente la energía que sale de los núcleos cuando los núcleos se desintegran. Pero cuando fusionamos núcleos, también se transforma masa en energía, y eso en ciertas condiciones nos da energía, digo, por contextualizar el asunto. Estamos también en un reto tecnológico que lleva muchos años y con mucha inversión intentando conseguirse, porque es verdad que eso no tiene el problema inicialmente de los residuos, etcétera, etcétera. No soy un experto y no te puedo hacer profecías en ese sentido. Se está invirtiendo mucho tiempo, no es solo, o sea, la fusión se consigue, de hecho se consigue la fusión incontrolada para hacer bombas, porque incontrolada se consigue, el problema es controlarla y mantenerla durante un tiempo suficiente, y el problema que hay para mantenerla durante tiempo suficiente es, una vez más, el control, lo que se llama el problema del confinamiento. Es decir, que una vez que uno ha conseguido fusionar, claro, eso es algo que uno tiene que mantener controlado y encerrado en un sitio que no toque con ninguno, que no toque con nada, porque cualquier cosa que toca la funde. Entonces son problemas tecnológicos, conceptualmente se conoce, pero tecnológicamente es un reto tecnológico. Yo no sé decir en qué plazo de tiempo se puede tener eso, porque es una expectativa que tenemos se viene hablando desde hace muchos años, ¿no? y se ha contemplado. No me atrevo a decir nada. Lo que sí, a propósito del comentario al principio, por hacer un comentario literario, no sé si han leído ustedes una novela estupenda de Jorge Volpi que se llama En busca de Kringsor. Si no la han leído, pues se la recomiendo, porque precisamente es una novela ambientada en Heisenberg al final de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, Jorge Volpi es uno de mis autores favoritos, y bueno, no les desvelo de qué va, pero si tienen oportunidad, a mí me gustó mucho. Y es tanto desde el punto de vista literario como yo creo que describe bastante bien la situación. Bueno, la última. Sí. Bueno, primero agradecerle la charla, por supuesto, y quería plantearle una duda, bueno, una de los cientos que tengo, claro, pero de mecánica. A ver si me sé explicar, que incluso ha hecho una alusión sucinta al tema. Me explico. Sabemos desde Faraday y Maxwell que una carga estática tiene un campo eléctrico a su alrededor descrito por las líneas de fuerza, etc. También sabemos por ellos que esa carga en movimiento genera un campo magnético, que a su vez induce un eléctrico, genera un espectro electromagnético, emite luz, en una palabra. Vale. Ahora nos vamos al átomo de hidrógeno, por ejemplo, para hacerlo más sencillo. Tenemos un protón y un electrón. Este electrón está en un orbital dando vueltas a una velocidad de escándalo. ¿Se me ha ocurrido calcularlo? Bueno, lo ha calculado la IA. Pues igual está bien. Y es de miles de millones de vueltas por segundo. Delita. Por lo tanto, se mueve a una velocidad razonable y, teóricamente, tendría que generar luz, tendría que emitir fotones. Sin embargo, sabemos, claro, si emitiera fotones, que es lo que has comentado antes, si emitiera fotones perdería energía, al perder energía terminaría por caer. Y se me ha ocurrido a mí, mis especulaciones, que podría haber una solución, porque o las cargas al movimiento emiten fotones o no emiten fotones, porque esto de medio embarazado no me cuadra a mí. No podría ser para que el electrón se mantenga como electrón, su masa no varíe, pero sí que tiene un campo eléctrico, electromagnético, a su alrededor. No podría ser que este campo, y el protón también, lógicamente, porque el protón
se mueve en otro sentido, vibra. Vibra y a una gran frecuencia, por cierto. ¿No podría ser que tanto el campo eléctrico negativo del electrón como el campo electromagnético, positivo del protón, se estuviesen intercambiando fotones virtuales constantemente a gran velocidad, y sería eso lo que explicaría la atracción y la no emisión al exterior de luz? No sé si me explico. Sí, sí. Efectivamente, vamos a ver. Porque eso de que no emiten... A ver, así muy brevemente. La respuesta que daba en la dirección que es cómo resolvió Bohr. O sea, lo que está claro es que los átomos son estables, los que no son radiactivos, con lo cual el punto de vista de Bohr fue bastante pragmático. Bueno, vamos a describir con una teoría, aunque sea descabellada, cómo son las transiciones, o sea, que estos objetos que se llamamos átomos existen, sabemos cuáles son, cómo hay transiciones entre diferentes estados del átomo, diferentes energías, eso es la luz que tenemos y tal. Entonces, construimos una teoría que explique eso sin saber muy bien por qué. Lo que ocurrió con el transcurso, y después eso se fue mejorando con la... ¿Cuál fue el paso siguiente? Claro, que estamos hablando de electrones, protones y después del campo electromagnético. Pues claro, es que hay que introducir, que es lo que se introdujo después, lo que se llama la teoría cuántica del campo electromagnético. Y cuando uno introduce la teoría cuántica del campo electromagnético, pues todo encaja, ¿vale? Porque se puede explicar esencialmente, desde la teoría cuántica del campo electromagnético, la atracción, como ha comentado, la atracción o la repulsión electromagnética se produce mediante el intercambio de fotones. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando uno mete todas esas piezas, no solo la materia, sino también las fuerzas, las cuantiza, en el sentido de que hace una teoría cuántica de los campos, pues todo encaja y uno explica de forma muy consistente la estabilidad de la materia. Entonces, tiene que dar esos pasos, no solo considerar la materia, sino también considerar la teoría cuántica de los campos, del campo electromagnético en ese caso, y efectivamente funciona. Esa es la Por lo tanto, los electrones alrededor del núcleo emiten fotones. Bueno, en su interacción con el protón, lo que están diciendo es que se intercambian fotones. Se intercambian fotones virtuales. Sí, sí, sí. No es así. Bueno, ¿Puedo abusar más? bueno, pues Bueno, que de todas formas, el que quiera abusar, pues, o sea, me escribe y ahora también. O sea, encantado de eso. Queremos agradecer a Ángel Ballesteros que nos haya acompañado hoy, también al Ayuntamiento de Miranda y a la Diputación su colaboración, y recordarles que tenemos siempre abierto el programa Amigos de la Fundación, por si desean también colaborar económicamente con ella. Nos emplazamos ya para la siguiente actividad, estén atentos a cuando la anunciemos. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Pedro, hola, Buena. ¿Pero qué es de tu vida? Estoy oculto, tapado. ¿Sí digo yo? Es que nadie me vea. ¿Te estás escondiendo? Sí.
Hola, ¿qué tal? Quería saludarte, sí. Mira, ahora, pero qué gente entendida. ¿Qué vas? Ay, mira, estaba diciendo la nueva vice-interventora, que es que decimos en la llave, dice, pero bueno, ¿qué nivel tenéis aquí en mi